Qué gusto saludarles, que el Señor les bendiga de una manera muy grande, muy especial. Y que la presencia de Dios inunde nuestras vidas de tal manera que nos dé victoria sobre todo aquello que venga a angustiarnos. Estamos precisamente para recordar a aquellos que ya fallecieron, porque, bueno, en México el 1 y 2 de noviembre se recuerda a los que ya fallecieron, pero también está el 31 de octubre, que muchos hablan de aparecidos y en fin, y precisamente yo quiero entrar a ese tema, pero basándome exclusivamente en la Biblia. Dios les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender lo que la palabra del Señor nos dice y desde luego ser guiados solamente por la palabra de Dios. Yo reconozco que estamos influidos por otros países donde se habla del famoso Halloween, ¿verdad? Y que a pesar de que se habla de Noche de Brujas, muchos lo toman simplemente como un juego, y desde hace muchísimos años yo he visto que los niños, las familias andan pidiendo dulces y que se vio como un juego, pero en ese juego ya se involucró el inyectar ideas que no nos hacen bien. Entonces, vamos ahora a meditar sobre lo siguiente, sobre la hechicera de Endor, y más concretamente, ¿volvió Samuel del más allá para hablar con Saúl? ¿Fue realmente Samuel el que regresó del más allá? Mire, quiero referirme a la porción bíblica del libro primero de Samuel, capítulo 28 y versículos 6 hasta el 22. Le platico. Saúl estaba perdiendo las batallas. Saúl se había apartado de Dios. Saúl ya no tenía comunión con Dios. No sé si alguna ocasión la tuvo, pero no tenía ya comunión con Dios. Y al no tener la respuesta de Dios, inclusive la Biblia habla que no tuvo respuesta ni de parte de Dios, ni de parte de Tumim, ¿verdad? Aquella consulta que se hacía con aquel pectoral que se ponía el sacerdote y que tenía 12 piedras y que preguntaban, y en fin, él no tuvo respuesta ni por eso. Pero entonces toma un camino equivocado, busca una hechicera para, según él, lograr a través de esa hechicera platicar con Samuel. Ahora sí ya estaba dispuesto a platicar con Samuel. Ahora sí ya estaba dispuesto a recibir el consejo de parte del profeta Samuel. Entonces se disfraza y va y busca una hechicera y le dice: quiero que me traigas a una persona del más allá, yo quiero platicar con ella. Y la misma hechicera le dice: bueno, pero Saúl, el rey Saúl dijo que si alguien practicaba estas cosas iba a ser castigado. Y él dijo: no te apures, yo no voy a decir nada, ni te va a pasar nada. Tú, haz tu trabajo, ¿verdad? Y entonces le dice Saúl a aquella mujer: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. Por el espíritu de adivinación. Ahora, quiero hacer un paréntesis, pero un paréntesis con mucho énfasis. Es que hay un buen número de creyentes que dicen que este caso es un caso permitido por Dios. Y desde este momento yo le digo: no es un caso permitido por Dios. No es un caso permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios condena la hechicería.
Y vamos, dentro de la hechicería se cuenta también el espiritismo, ¿verdad? Porque eso de tratar de consultar con los muertos, de hablar con los muertos, pues es espiritismo. Pero vamos a decir, son primos hermanos o está dentro de la hechicería. El caso es que la Biblia lo menciona como la hechicera de Endor, el lugar donde ella vivía, la hechicera de Endor. Entonces, quiero que me hagas traer una persona del más allá. Y entonces aquella mujer se puso en trance y entonces empieza a gritar y dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues, ¿qué es lo que ves? Le dice Saúl a la mujer. Dice, veo dioses que salen de la tierra. Entonces, mi argumentación es que no vino Samuel y que son datos estos que ahora empiezo a señalar que prueban de que realmente Samuel no vino del más allá, porque dice, veo dioses que salen de la tierra. Entonces, ¿por qué se dice que era Samuel si veo dioses? Ahora, pregunta Saúl, ¿qué forma tienen? Dice, veo un anciano. Y entonces, la Biblia consigna o registra que dice, y entonces Saúl entendió que era Samuel, pero la mujer no dijo que era Samuel. Dice, entendió que era Samuel. Y entonces empezó a platicar con aquel personaje. A partir de allí, la Biblia menciona se refiere a ese personaje como si fuera Samuel. Pero Saúl entendió que era Samuel, pero no lo vio. Y la mujer no lo identificó como Samuel, sino Saúl es el que dijo que era Samuel. Así que es prueba de que no era Samuel. Ahora, veo dioses que salen de la tierra. No, ¿cómo? Si Samuel era un espíritu para esa fecha, no tenía cuerpo, porque los espíritus no tienen cuerpo. ¿Sabe cuándo van a tener cuerpo los espíritus? Cuando Cristo venga por su iglesia, entonces ocurrirá la resurrección de los muertos y el cuerpo se unirá al espíritu. O sea, el espíritu se unirá al cuerpo y entonces serán en cuerpo y alma. Pero no antes. Y la resurrección de los muertos no ha ocurrido porque, insisto, repito, la resurrección de los muertos, de los santos, ocurrirá cuando Cristo venga por su iglesia. Y de los no santos ocurrirá 1007 años después. Los no redimidos, los impíos, los inconversos, hasta 1007 años después de los santos van a resucitar. Entonces, aquel personaje que lo identifican como Samuel, pero que no era Samuel, dice, escúcheme bien, dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Mire, Dios no puede permitir que uno que ya está allá en su presencia sea inquietado por una mujer inconversa, bruja, se le llama pitonisa también. ¿Por qué iba a inquietar al profeta Samuel ya estando allá en la presencia del Señor? ¿Qué poder podía tener aquella mujer para hacer traer a Samuel? Y que dijera Samuel, ¿por qué me inquietaste? Claro que no era Samuel. No era Samuel. Entonces, ¿quién era? Espíritus malignos son los que imitan a los muertos para engañar a los vivos, a los que están consultando, a los que pretenden consultar a los muertos, los están engañando, porque hay que reconocer que los espíritus malos tienen mucho conocimiento de las personas y son miles, por no decir millones, y se comunican entre sí, entonces saben muchas cosas, pero imitan a los muertos para engañar a los vivos. Entonces le dice, ¿por qué me inquietaste haciéndome venir? No, Dios no puede permitir que se inquiete a alguien que ya está allá en la presencia del Señor. Y se corrobora en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo habló de aquella historia de Lázaro y el rico, que estaba pidiendo el rico que Lázaro viniera a la tierra para que le hablara a sus hermanos. Y se le dijo, no, ya los que están allá, acá no pueden ir allá.
Es más, si alguien se levantara de los muertos, esos impíos, esos inconversos, esos incrédulos, tampoco le harán caso. Solamente la palabra del Señor puede tocar los corazones, pero no por alguien que venga del más allá. Ahora, termino diciéndoles esto. No es un caso permitido por Dios, por esto. Porque una vez que murió Saúl, dice la palabra de Dios, que murió Saúl, pero dice primero de Crónicas capítulo 10 y versículo 13, apunte por favor esta porción bíblica. Primero de Crónicas 10:13. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová. Por causa de la rebelión murió. No todos los que mueren por rebelión, pero en este caso específico dice la Biblia que por su rebelión, por eso murió. Jehová, dice, pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. O sea, en eso consistió la rebelión. Pero algo más, y porque consultó a una adivina. Se lo repito. Primero de Crónicas 10:13. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Dígame, si este caso fuera un asunto permitido por Dios, ¿Dios lo iba a castigar a pesar de que Él lo permitió? Claro que no. Si lo permitió, no lo hubiera castigado. Pero si lo castigó, es porque no fue un caso permitido por Dios. Porque no ocurrió. Realmente no vino Samuel. Eran espíritus malignos que imitaron a Samuel. Y que Saúl daba por hecho que era Samuel, pero no, eran espíritus malignos. De otra manera, Dios no lo hubiera castigado por haber consultado a una adivina. Entonces, Samuel no vino del más allá, porque los muertos no vienen del más allá. Se va a celebrar ahora el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y se dice que los que ya murieron vienen del más allá y hasta les ponen comida y le ponen refrescos, hasta les ponen vino, del vino que les gustaba, porque va a venir. No vienen. Del más allá no viene nadie. Es que yo oí, sí puedes oír, pero no son espíritus malignos que engañan a los humanos. Porque los que están en el más allá, ni los buenos ni los malos, no regresan. ¿Qué son? Espíritus malignos que imitan a los muertos. Así que tenga usted mucho cuidado. Esto de tratar de consultar a los muertos, que realmente está consultando a los demonios, a los espíritus malignos, es abominación a Dios. Es pecado contra Dios. Por lo tanto, si alguien ha tratado de hacerlo o lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Y vamos a ubicarnos en lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Quiere orar conmigo? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a permanecer dentro de lo que la palabra del Señor nos enseña. Padre Santo, venimos ante tu presencia, reconociendo que hay muchísima gente que ahora pretende consultar a los muertos, cree que vienen los muertos del más allá, pero sabiendo, Señor, que tú no lo permites y que quienes llegan a escuchar voces, inclusive hasta ver imágenes, no son más que producto de los demonios de Satanás. Te ruego que les ayude, Señor, para que su corazón y su mente sean iluminados y cambiados y te busquen a ti, Señor. Busquen tu santa palabra, busquen la iluminación tuya, Señor. En tus manos te los estoy encomendando. Perdónale, Señor, todos aquellos que han cometido ese pecado de pretender consultar a los muertos. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados amigos y hermanos. Vamos a estar hablando en estos días acerca de los que ya fallecieron. Y hoy hablamos acerca de la muerte de Saúl, es decir, de la muerte de Samuel
y que se pretendió hablar con él por parte de Saúl. Pero el día de mañana vamos a hablar de una muerte muy especial. ¿Qué muerte? La muerte de Moisés. La muerte de Moisés. Ocurre algo extraordinario en la muerte de Moisés. Algo extraordinario. Mañana se lo cuento a las 7 de la noche. Facebook, Iglesia de la Trinidad. Dios le bendiga. Hasta mañana.